Bienvenidos, exploradores de lo inexplicable, a un nuevo viaje a los confines de la realidad conocida, donde la verdad se esconda entre las sombras y las luces más desconcertantes. Esta noche nos sumergiremos en un fenómeno que no solo iluminó el cielo nocturno de Arizona con una brillantez inusual, sino que también dejó a miles de testigos, desde ciudadanos de a pie hasta profesionales de la aviación, e incluido el gobernador del estado en su momento, buscando respuestas que, lamentablemente, nunca llegaron de manera concluyente. Hablamos de las luces de Phoenix. Sin duda, uno de los avistamientos ovni más masivos, documentados y profundamente desconcertantes de la historia moderna. Un evento que aún hoy, décadas después de su misteriosa aparición, sigue dividiendo a escépticos y creyentes con la misma intensidad, alimentando un debate persistente sobre la verdadera naturaleza de lo que fue presenciado. Prepárense para cuestionar cada certeza que creemos tener sobre los cielos que nos cubren y la silenciosa vastedad que acecha más allá de nuestra comprensión. El 13 de marzo de 1997, una noche inolvidable. La noche del 13 de marzo de 1997, una noche que prometía ser clara y estrellada, se transformó inesperadamente en el escenario de un suceso verdaderamente extraordinario, un lienzo cósmico para un enigma que desafiaría no solo a la ciencia establecida, sino a la propia lógica humana. Poco pasadas las 7 de la tarde, una formación de luces brillantes de un tono ámbar anaranjado, dispuestas de manera precisa en una imponente forma de V o de escuadra, comenzó a ser avistada por innumerables personas a lo largo de un corredor de más de 300 millas, que se extendía desde las escarpadas montañas de Henderson, Nevada, cruzando todo el estado de Arizona hasta la frontera con Sonora, México. Los primeros reportes, cargados de asombro y desconcierto, llegaron de Kingman, Arizona, donde testigos atónitos describieron un objeto inmenso cuya envergadura era tal que se comparaba con la longitud de varios campos de fútbol, que se movía con una lentitud casi sobrenatural y un absoluto silencio sobre sus cabezas. No era un avión por su escala monumental y la ausencia total de su nido algo completamente anómalo para cualquier aeronave conocida. A medida que este coloso silencioso avanzaba inexorablemente hacia el sur, más y más personas en Prescott, en la pequeña localidad de Dewey, y finalmente en la densamente poblada área metropolitana de Phoenix, levantaron sus cabezas hacia el cielo, siendo testigos de la misma impresionante y sobrecogedora visión. Muchos de ellos no solo percibieron luces distantes, sino que describieron una apariencia sólida, una estructura triangular o en forma de boomerang que bloqueaba completamente las estrellas a su paso, mientras se deslizaba majestuosamente por encima, a una altitud que parecía ser para muchos sorprendentemente baja, casi al alcance. Los relatos eran asombrosamente consistentes en la forma definida del objeto, su movimiento deliberado y constante y, lo más impactante, su absoluto silencio, cualidades que desmentían de plano la idea de que se tratara de una aeronave convencional o de un fenómeno natural fácilmente explicable. El segundo avistamiento y la fusión del misterio. Pero la historia de aquella enigmática noche no termina con el paso del colosal objeto en forma de V. Horas más tarde, ya entrada la noche, alrededor de las 10 de la noche, cuando la atención pública ya estaba enardecida por la primera ola de avistamientos y las llamadas a las autoridades no cesaban, una segunda y peculiar serie de luces fijas, de un tono ámbar anaranjado similar, apareció sobre las imponentes montañas de la Estrella de la Superstición, al este de Phoenix. A diferencia del primer objeto en forma de V, que se movía lento pero constantemente por el cielo, estas luces de la segunda fase permanecieron estáticas durante varios minutos, formando una línea casi perfecta y equidistante, antes de desaparecer de una manera tan ordenada como sorprendente, una por una, de forma secuencial, como si alguien hubiera accionado un interruptor cósmico para apagarlas. Estos dos eventos, aunque separados por tiempo y posiblemente por naturaleza, un objeto en movimiento versus luces estáticas, se fusionaron rápidamente en la mente pública como las luces de Phoenix, un misterio singular e indivisible. Videos caseros grabados esa noche, especialmente de la segunda fase de las luces, muestran patrones y desapariciones que, para muchos, siguen siendo visualmente inexplicables y difíciles de refutar.
Familias enteras, agentes de policía, militares en su tiempo libre e incluso pilotos fuera de servicio fueron testigos presenciales de este espectáculo nocturno, compartiendo relatos asombrosos y, lo más importante, asombrosamente consistentes, lo que añade un peso considerable a la veracidad de lo que ocurrió y a la dificultad de descartarlo como una simple ilusión. La magnitud del evento, abarcando cientos de millas, y el número sin precedentes de observadores lo convierten en un caso único y paradigmático en la historia de la ufología. Las explicaciones oficiales y sus grietas. Desde el primer momento en que el asombro se apoderó de los cielos de Arizona, las explicaciones no tardaron en aparecer, aunque ninguna logró satisfacer plenamente a la creciente legión de testigos directos y a un público cada vez más demandante de respuestas. La teoría oficial inicial, impulsada con celeridad por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa, sugirió que las luces de la primera fase, es decir, la enigmática formación en V, eran simplemente bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento rutinario en el campo de pruebas de Gila Bend, ubicado al suroeste de Phoenix. Se afirmó que un avión A-10 Warthog había soltado estas bengalas de larga duración con el propósito de iluminar un objetivo en tierra durante las maniobras. Pero esta explicación, por muy oficial que fuera, chocaba frontal e irreconciliablemente con los testimonios de miles de personas que describieron un objeto masivo que oscurecía las estrellas a su paso, no simples puntos de luz dispersos por el viento. Como una bengala, por muy brillante que sea y por mucho tiempo que permanezca encendida, podría proyectar una sombra definida sobre el cielo nocturno y mantener una forma estructural tan distintiva como una V perfecta. Además, la ausencia total de movimiento lateral de estas supuestas bengalas y su perfecta formación geométrica fueron inconsistentes con la trayectoria esperada y el comportamiento habitual de bengalas, cayendo, que tienden a derivar y dispersarse por el viento. Otra hipótesis esgrimida para desacreditar la naturaleza inexplicable del evento fue la de la ilusión óptica o la conjunción de aviones comerciales volando en formación, quizás en rutas aéreas desconocidas para el público general. Pero esta teoría se desmorona rápidamente. Los controladores de tráfico aéreo, quienes tienen una visión exhaustiva del espacio aéreo, no reportaron formaciones inusuales ni anomalías en el tráfico aéreo esa noche. Y los pilotos comerciales que volaban en la zona no confirmaron haber visto nada fuera de lo normal, aparte de las luces que ellos mismos, como civiles, observaron. Para las luces de la segunda fase, las luces estáticas sobre la Superstition Mountains, la explicación de las bengalas parecía superficialmente más plausible, dado que eran luces inmóviles. No obstante, la manera en que se apagaron, una por una, de forma secuencial y deliberada, no es en absoluto característica del comportamiento de las bengalas al consumirse, las cuales suelen atenuarse gradualmente, parpadear erráticamente o apagarse de forma mucho más aleatoria y desordenada. Los más escépticos también sugirieron una histeria colectiva o la identificación errónea de fenómenos naturales como estrellas o planetas, pero esto difícilmente explica los múltiples testigos que filmaron las luces con cámaras de video caseras o que las vieron con tal claridad que las describieron como un objeto estructurado y coherente, no como puntos de luz aislados. La persistencia y coherencia de los testimonios desafían las explicaciones más mundanas. La teoría extraterrestre y la confesión del gobernador. Por supuesto, en medio de la confusión generalizada, la frustración por la falta de una explicación satisfactoria y el aparente hermetismo oficial, la teoría extraterrestre cobró fuerza rápidamente y se arraigó de manera profunda en la cultura popular, llegando a ser una de las explicaciones más persistentes. Muchos testigos, sintiéndose ignorados y burlados por la respuesta oficial, insistieron vehementemente en que lo que vieron con sus propios ojos era sin lugar a dudas una nave de origen no terrestre. Argumentaban que su tamaño colosal, su absoluto y desconcertante silencio, su velocidad aparentemente nula en algunos momentos y al mismo tiempo su increíble capacidad para cubrir distancias enormes en cuestión de minutos, así como su capacidad para moverse de una manera que la tecnología humana conocida en 1997 simplemente no permitía ni siquiera concebía, eran pruebas irrefutables a favor de un origen alienígena. Esta perspectiva de un origen alienígena se vio poderosamente reforzada por el secretismo inicial del gobierno y la posterior casi burlesca reacción por parte de algunas autoridades de alto nivel, lo que solo alimentó aún más la sospecha de un encubrimiento oficial a gran escala.
El entonces gobernador de Arizona, Five Symington, añadió una considerable cantidad de leña al fuego al principio al burlarse públicamente del incidente. En una conferencia de prensa memorable, llevó a un miembro de su personal vestido con un disfraz de extraterrestre para asegurar a la gente que habían encontrado al culpable, prometiendo una investigación para encontrar a quien sea que haya puesto esas luces ahí, en un intento claro de ridiculizar a los testigos. Pero años después, tras dejar su cargo público y ya liberado de las presiones políticas, Symington dio un giro de 180 grados en su testimonio, un cambio que impactó a muchos. En una entrevista conmovedora, admitió públicamente haber sido el mismo testigo presencial del fenómeno esa misma noche, y fue aún más allá, afirmando con una convicción que no dejaba lugar a dudas que lo que vio no era de este mundo y que era una nave nodriza de origen desconocido. Este cambio drástico en su declaración, de la burla despectiva a la seriedad más absoluta y una admisión pública de su experiencia, añadió una capa de credibilidad difícil de ignorar para muchos escépticos y creyentes por igual, y generó aún más preguntas sobre lo que realmente pudo haber presenciado alguien con su perfil y experiencia, un piloto con conocimientos aeronáuticos. Análisis crítico. El misterio perdura. Al analizar críticamente las luces de Phoenix, debemos sopesar cuidadosamente las explicaciones ofrecidas por las autoridades frente a la vasta cantidad y la notable consistencia de los testimonios de los ciudadanos. Si bien las bengalas militares podrían quizás ofrecer una explicación tentativa para las luces estáticas de la última fase del evento, la realidad es que no logran en absoluto dar cuenta del objeto inmenso en forma de V o de escuadra reportado por miles de personas a lo largo de un corredor tan extenso. La descripción recurrente de un objeto que bloqueaba la luz de las estrellas, viajando silenciosamente y a una altitud que parecía ser muy baja, simplemente no encaja con la física conocida de una bengala cayendo o de cualquier aeronave convencional. La idea de una formación de aviones comerciales ha sido desestimada de forma contundente por expertos en aviación civil y militar, dada la forma anómala, el silencio absoluto, la coherencia ininterrumpida de la formación y la ausencia total de registros de tráfico aéreo que corroboren tal evento. Lo más intrigante, y que sin duda eleva este caso por encima de muchos otros avistamientos, es la intervención inicial y el posterior y drástico testimonio del propio exgobernador Five Symington. Su cambio de postura, de negar y ridiculizar el evento, a afirmar públicamente que presenció algo extraordinario y de naturaleza no terrestre, es un factor de peso que no puede simplemente ser ignorado o descartado por la crítica seria. Él mismo era un piloto experimentado, y su reconocimiento posterior añade un peso considerable a los relatos, a menudo denostados, de los testigos de a pie. A pesar de las décadas transcurridas, desde aquella noche de marzo de 1997, la naturaleza exacta de las luces de Phoenix sigue siendo un rompecabezas sin solución definitiva. No existe una explicación única, convincente y universalmente aceptada que satisfaga todas las observaciones registradas, los videos caseros, las fotografías y los miles de testimonios, dejando el misterio intacto y completamente abierto a la interpretación. Es un claro y rotundo ejemplo de un evento que desafió las explicaciones convencionales y que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de una incesante fascinación, un acalorado debate y una profunda especulación sobre lo que realmente sobrevoló los cielos de Arizona. Déjenos sus teorías más audaces y sus opiniones más fundamentadas en los comentarios, porque cada perspectiva aporta una pieza al gran rompecabezas. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún misterio sin resolver que desafíe nuestra realidad. Hasta la próxima, mantengan sus ojos en el cielo y su mente abierta a lo inexplicable. El universo es vasto y los secretos que guarda son aún más grandes de los que podamos imaginar.